día siguiente el viento, caprichoso, se colaba entre los cristales rotos que salpicaban el suelo de la aldea destruida, y al hacerlo, producía un lamento agudo y distante, como si los propios escombros lloraran a sus antiguos habitantes. Dentro de una de las pocas estructuras que aún conservaba 3 paredes y un techo precario, Naoki dormía inquieto, arrebujado en su manta junto a las brasas muertas de la fogata. A su lado, Bolsa roncaba con pesadez, un sonido ronco y vital que contrastaba brutalmente con el letargo de la muerte que impera fuera. Naoki no descansaba. Sus párpados se movían con rapidez bajo los ojos cerrados, atrapado en las garras de un sueño vívido y opresivo. Soñaba con un lugar sin forma, un vacío donde flotaba ingrávido. A su alrededor, luces de cuarzo de todos los colores danzaban como luciérnagas ebrias, y ecos de voces, fragmentos de conversaciones y risas perdidas, zumbaban en sus oídos sin que pudiera distinguir palabras concretas. Era una disonancia de memoria pura. Entonces, una voz emergió del caos, imponiéndose sobre todo lo demás. Era profunda, áspera, y reverberaba en cada partícula de su ser soñado, como si la montaña misma le hablara desde sus entrañas. La piedra aún respira, el alma espera. Las luces de cuarzo se agitaron, pulsando con más fuerza. Naoki, en su sueño, intentó gritar, preguntar, pero no tenía voz. Despierta al señor dormido, pequeño custodio. Antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad frente a él se desgarró. 2 ojos inmensos, de un dorado antiguo y lleno de una sabiduría milenaria, se abrieron en la nada. Eran más grandes que él, y lo observaban con una intensidad que traspasaba la barrera del sueño, escudriñando no su cuerpo, sino la esencia misma de quien era. Naoki sintió un frío paralizante, pero también una chispa de reconocimiento, un eco de algo que debería conocer. El suelo ilusorio de su sueño se resquebrajó bajo sus pies con un estruendo de cristales quebrados. Naoki cayó, la sensación de vacío helándole el estómago, y los ojos dorados lo observaban impasibles mientras se precipitaba hacia la oscuridad. Se incorporó de golpe, un grito ahogado en su garganta. Jadeaba, con el pecho ardiendo como si hubiera corrido una legua. La fría realidad de las ruinas lo envolvió. El fuego estaba completamente apagado, y un manto de escarcha plateaba los restos de leña. Bolsa seguía roncando, ajeno a su turbación. Pero algo más llamó su atención inmediata. Colgando de su cuello, el pequeño trozo de cuarzo blanco brillaba con una intensidad que nunca había mostrado. No era el tenue pulso de la víspera, sino una luz azulada y constante que iluminaba su pecho y proyectaba sombras danzantes en las paredes derruidas. Naoki se tocó el cristal. Estaba caliente, casi al rojo vivo, y una vibración sutil pero constante le recorría los huesos a través de él. Era la misma sensación del sueño. Sin pensarlo 2 veces, se puso en pie, se envolvió en su manta y salió al exterior. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, filtrándose entre los esqueletos de las edificaciones y los cristales del suelo. El aire era gélido, pero la quemazón en su pecho y la vibración del collar lo mantenían caliente. Se quedó quieto, respirando hondo, y entonces lo sintió. Un tirón. No era físico, pero era innegable. Una fuerza magnética, un llamado insistente que surgía desde lo más profundo de su ser y lo atraía hacia el norte del valle, más allá de donde habían explorado el día anterior. Mientras escuchaba ese llamado interno, el viento cambió de dirección. Y en su susurro, Naoki creyó oírlo de nuevo. Un sonido grave, profundo, tan bajo que más se sentía que se escuchaba. Un rugido. El mismo de sus pesadillas. Pero esta vez, no venía de sus sueños. Venía de las entrañas del monte Akobe. Bolsa se despertó con el sol ya alto en el cielo, encontrando a Naoki sentado frente a un nuevo fuego, comiendo en silencio un trozo de pan duro. El chico tenía la mirada perdida hacia el norte, y el anciano notó de inmediato la tensión en sus hombros. Pensé que hoy empezaríamos el regreso, dijo Bolsa, rompiendo el hielo con cautela mientras se servía una taza de té. Ya hemos estado aquí demasiado tiempo. Naoki no lo miró. Todavía no. Hay algo más allá. Al norte. Bolsa se tensó visiblemente. No. Hacia el norte no se va, Naoki. Esa zona, no es lugar para nadie. ¿Por qué? Preguntó el chico, girando finalmente la cabeza. Sus ojos, normalmente llenos de curiosidad juvenil, ahora mostraban una determinación que a Bolsa le resultó inquietante. ¿Qué hay allí? Nada bueno, respondió el anciano, evasivo. La tierra está enferma por allí. Dicen que se tragó hasta la fe de los dioses. Es un lugar maldito. Mis sueños me llevan allí, insistió Naoki, tocándose el collar, que ahora solo emitía un tenue brillo. El collar, me guía. Como ayer con la losa.
Va, sueños y piedras brillantes. Bolsa hizo un gesto de impaciencia, pero Naoki detectó algo detrás de su enojo. No podemos guiarnos por tonterías, chico. La realidad es el camino a casa, con la panza llena y un techo seguro. La conversación escaló rápidamente. Naoki, alimentado por la frustración de años de silencio y la urgencia del llamado que sentía, se puso en pie. Siempre es lo mismo. Silencio y medias verdades. Su voz, que empezaba a cambiar, se quebró ligeramente. Tú sabes lo que pasó aquí. Siempre lo supiste. ¿Sabes por qué soy el único que quedó? ¿Sabes por qué tengo esto? Gritó, agarrando el cuarzo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Bolsa palideció. La máscara de dureza se resquebrajó, mostrando al hombre atormentado que había debajo todo el tiempo. Naoki, por favor, no. Dime la verdad. Exigió el chico, acorralándolo no físicamente, sino con el dolor palpable en su voz. Tengo derecho a saber. El anciano miró al niño a los ojos. No sé nada. La voz de Bolsa estalló, no con rabia, sino. Respiró hondo, temblando, y cuando volvió a hablar, su voz se había quebrado en 1000 pedazos. Solo te encontré a ti en medio de los escombros. Sus ojos, aquellos que antes parecían estar cargados de alegría y cariño, ahora estaban llenos de un océano de tristeza y culpa. Solo a ti. Las palabras, simples pero cargadas de un dolor infinito, resonaron en el silencio gélido de la mañana. No era una explicación. Era una confesión de impotencia, el grito silencioso de un hombre que había visto el infierno y solo había podido rescatar a un niño de sus llamas. Naoki se quedó helado, procesando. La rabia que sentía se trocó en una confusión profunda. Bolsa no estaba mintiendo, pero tampoco sentía que dijera la verdad. Estaba mostrando la herida abierta de su propia incapacidad. Por favor, Naoki, suplicó Bolsa, su voz quebrada. Olvida esto. No sigas cavando en estas ruinas. Algunos secretos están mejor enterrados. Pero era demasiado tarde. Esa frase cambió el sentimiento de culpa que cargaba el peligris, que pasó a sentir frustración por no poder entender lo que sucedía. Naoki sintió como la última gota de confianza que le quedaba por el hombre que lo había cuidado se evaporaba. Eres un cobarde, murmuró Naoki, pero sus palabras no fueron una acusación, fueron una profunda decepción. Sin esperar respuesta, agarró su mochila, ya medio preparada, y dio media vuelta. Naoki, espera. Gritó Bolsa, pero su voz carecía de fuerza. El chico no se detuvo. Caminó con determinación hacia el norte, hacia el lugar del que Bolsa tanto temía. El anciano lo observó alejarse, su figura encorvada destacándose contra la inmensidad de las ruinas. Cuando Naoki fue poco más que un punto a la distancia, una pequeña lágrima traicionera bajó de los ojos de aquel hombre. Bolsa murmuró para sí mismo, en un tono triste. Por favor, no me obligues a enterrar al único hijo que me quedaba. Siguiendo la vibración del collar, que se intensificaba con cada paso, Naoki se adentró en una zona de las ruinas que ni siquiera Bolsa había querido rozar. La maleza era más espesa, los cristales del suelo más grandes y oscuros, como manchados por dentro. El aire era aún más frío y pesado. Tras una hora de caminata, llegó a un precipicio disimulado por enredaderas gruesas y espinosas. El llamado en su pecho era aquí casi insoportable, un latido constante que resonaba con el suyo propio. Apartó la vegetación con cuidado, y allí estaba, el umbral. No era una cueva natural, sino una entrada tallada en la roca misma, enmarcada por jambas de piedra cubiertas de inscripciones tan desgastadas que eran apenas visibles. La entrada estaba sellada por una losa de piedra agrietada, pero a través de las grietas emanaba un frío intenso y un zumbido grave. Naoki se acercó. El cuarzo de su collar brilló con tal fuerza que la luz azulada bañó la piedra sellada. Al acercar el cristal a la superficie, las inscripciones respondieron. Unos símbolos, similares a los que había visto en la losa el día anterior, se iluminaron con un fulgor blanquecino. El aire vibró, y un rugido sordo, como de piedras gigantescas rozándose, retumbó desde dentro. La losa sellada se deslizó hacia un lado unos centímetros, lo justo para que un cuerpo delgado pudiera colarse, revelando una oscuridad absoluta y gélida. Con el corazón encogido por el miedo, pero impulsado por una necesidad feroz, Naoki encendió una antorcha que había preparado y se coló por la abertura. La losa se cerró tras de él con un golpe seco, sumiéndolo en un silencio solo roto por el crepitar de su antorcha y el latir de su propio corazón. El descenso fue una prueba para sus sentidos y su coraje. El túnel era angosto, tan bajo que a veces tenía que avanzar agachado. Las paredes, sin embargo, eran un espectáculo sobrecogedor.
Estaban incrustadas de cristales blancos y azulados que, al paso de la luz de su antorcha, latían con una luz propia, como si el mismísimo túnel estuviera vivo y respirando. El goteo constante de agua en alguna parte sonaba con un ritmo acompasado, como un corazón gigante latiendo en la profundidad. Y sus propios pasos, sus propias respiraciones, creaban ecos que se repetían y deformaban, como si algo o alguien las estuviera imitando a lo lejos. Marcaba el camino con trozos de tiza que Bolsa usaba para el inventario, dibujando flechas toscas en las paredes. No quería perderse en las entrañas de la montaña. El zumbido que había escuchado en sus sueños era ahora audible, un sonido de baja frecuencia que vibraba en sus dientes, en sus huesos. Los días se fundieron en una monotonía claustrofóbica de caminar, descansar y volver a caminar. Comía pan duro y carne seca, y bebía el agua que goteaba de algunas estalactitas, siempre con la sensación de ser observado. Dormía acurrucado en pequeños recovecos, con la antorcha al lado, soñando con los ojos dorados. En el tercer día, el peligro se materializó. Mientras descansaba en una cámara un poco más amplia, una ráfaga de aire fétido lo alertó. Del techo, de grietas que no había visto, surgieron una docena de murciélagos de un tamaño antinatural. Sus cuerpos no eran de piel, sino de una sustancia negra y correosa, y sus ojos brillaban con un rojo malevolente. No eran criaturas normales. Olían a podredumbre y magia oscura. Naoki no tenía magia. No tenía espada. Solo tenía un palo robusto que había encontrado y afilado toscamente. El miedo lo paralizó por un segundo, pero el instinto de supervivencia pudo más. El primer murciélago se lanzó en picado. Naoki gritó, un grito ronco de pánico y rabia, y blandió el palo con todas sus fuerzas. El golpe conectó con un crujido seco, y la criatura cayó al suelo, retorciéndose. No hubo técnica. No hubo gracia. Fue una pelea sucia, brutal y desesperada. Naoki giraba sobre sí mismo, golpeando a ciegas en la semioscuridad, mientras las garras afiladas de los murciélagos desgarraban su ropa y le hacían superficiales pero dolorosos cortes en brazos y espalda. Gritaba con cada golpe, con cada arañazo, impulsado por el puro terror. Uno de ellos se le enganchó en el hombro, con sus dientes buscando su cuello. Naoki, con un alarido, lo empaló contra la pared con el palo, sintiendo cómo la madera se clavaba en algo blando. La criatura chilló y se desintegró en un humo negro y fétido. Los demás se retiraron, disuadidos por la ferocidad de su presa. Naoki se quedó jadeando, apoyado contra la pared, cubierto de sudor, sangre y el repugnante olor a podrido. Temblando, revisó sus heridas. No eran profundas, pero ardían. Se sentía vulnerable, mortal. Por primera vez desde que empezó el descenso, dudó. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Era solo un chico de 13 años buscando respuestas en un lugar que claramente quería matarlo? Pero entonces, el collar, que había permanecido en un brillo constante, pulsó con fuerza. Una calidez reconfortante se expandió desde su pecho, aliviando levemente el ardor de sus heridas. Era como si el cristal le estuviera diciendo sigue adelante. Tomó aire, se recompuso, y continuó. Poco a poco, el túnel se amplió. La densidad del aire cambió, volviéndose más pesado, más cargado de energía. Los cristales de las paredes crecieron en tamaño y brillo, y el suelo se volvió tan liso y reflectante que parecía caminar sobre un espejo oscuro que duplicaba el mundo de cristal a su alrededor. En una curva del pasadizo, se detuvo en seco. Tallado en la propia roca, vio un símbolo. Era idéntico a la forma de su colgante de cuarzo. No había duda. Estaba en el lugar correcto. Tras lo que sintió como una eternidad, pero que en realidad fueron 5 días desde que dejó a Bolsa, el túnel desembocó de repente en una explanada subterránea de dimensiones titánicas. Naoki contuvo el aliento, y su antorcha, ya muy baja, apenas si lograba iluminar una fracción de la inmensidad que tenía frente a sí. La cámara era tan vasta que su techo se perdía en la oscuridad, y estalactitas de cuarzo puro, algunas del tamaño de antiguos robles, colgaban como lanzas de luz solidificada. El suelo era un mosaico perfecto de cristales multicolores que emitían su propia luminiscencia, bañando todo en una luz espectral y difusa que no necesitaba de su antorcha. El aire centelleaba con motas de polvo de cristal, y olía a ozono y a tiempo detenido. Y en el centro de aquella catedral natural, dominándolo todo con su majestuosa y herida presencia, se alzaba la puerta. Era una losa colosal de cuarzo transparente, más alta que cualquier edificio que Naoki hubiera visto en Shirotsume. Estaba semiderribada, inclinada peligrosamente, y agrietada como un espejo golpeado por un martillo.
En su centro, un sello mágico circular, compuesto por runas giratorias de luz blanca, latía con un ritmo lento y constante. Tum tum tum, tum tum tum. Como el corazón de la montaña. Naoki se acercó, hipnotizado. Cada latido del sello resonaba en su pecho, sincronizándose con el suyo. El collar de cuarzo en su cuello reaccionó de inmediato. La vibración se volvió tan intensa que le produjo dolor, y la luz que emanaba era cegadora, un faro azul en la cámara luminiscente. Elevó el cristal hacia la puerta, y el sello mágico respondió. Las runas giratorias se aceleraron, la luz blanca se volvió tan brillante que Naoki tuvo que cerrar los ojos. Un sonido agudo, como el de un glaciar fracturándose, llenó la cámara. Cuando Naoki abrió los ojos, el sello había desaparecido. La gran puerta de cuarzo, o lo que quedaba de ella, estaba ahora abierta de par en par, revelando la oscuridad que guardaba. Naoki cruzó la puerta y su aliento se cortó. Ante él, en una caverna de cristales aún más titánica si cabía, yacía una enorme forma. Era un dragón, pero no de carne y escamas, sino de cuarzo vivo. Su cuerpo, translúcido y de un blanco lechoso atravesado por vetas doradas y rosadas, era tan largo que Naoki no podía ver su fin en la penumbra. Sus alas, plegadas a los costados, estaban agrietadas en 1000 pedazos, como un vitral después de una tormenta, y por las fisuras se filtraba una luz interior tenue y agonizante. Cicatrices profundas, algunas del ancho de un árbol, cruzaban su lomo y costados, y en su lugar el cristal se había vuelto opaco y negro, como carbonizado. Estaba recostado sobre un lecho de cristales rotos, y su respiración era un susurro áspero que hacía vibrar todo a su alrededor. Pero lo más sobrecogedor fueron sus ojos. Eran dos orbes inmensos, del color de la miel y la obsidiana, cerrados. Mientras Naoki lo observaba, paralizado por el asombro y un miedo reverencial, el párpado del ojo más cercano se movió. Con una lentitud que parecía consumir siglos, se abrió. El ojo dorado se clavó en Naoki. No había maldad en esa mirada, solo una tristeza infinita, una sabiduría antigua y un agotamiento que trascendía el tiempo. El dragón exhaló, un suspiro que sonó como la propia montaña respirando. Y entonces, la voz resonó. No surgió del aire, no vibró en sus tímpanos. Nació directamente en su mente. Has regresado, pequeño heraldo. Las paredes de la caverna temblaron. Los incontables cristales que la formaban comenzaron a pulsar al unísono, brillando y atenuándose al ritmo de aquellas palabras. Llevo mucho tiempo esperándote. Naoki cayó de rodillas. No fue por la fuerza de la voz, sino por el peso de la emoción, del reconocimiento, de la abrumadora verdad que se abría paso en su alma. El miedo se mezcló con un asombro tan profundo que le quitó las fuerzas. Las lágrimas, contenidas durante días de viaje y años de duda, brotaron por fin, surcando su rostro sucio. Una de esas lágrimas cayó y golpeó el suelo de cuarzo frente a él. Y en el preciso instante en que la gota salada tocó la superficie reflectante, algo increíble sucedió. El reflejo no mostró su rostro ni la caverna. Por un fugaz instante, Naoki vio, nítida y vibrante, la imagen de una aldea llena de vida. Casas de madera con tejados de paja, linternas de papel colgadas, gente sonriente con ropas coloridas, niños corriendo entre risas. Era Tamashii no Sato, no como una ruina, sino como él la había soñado. Como debió ser. La visión duró menos de un segundo, pero fue suficiente. Naoki se recostó sobre el frío suelo de cristal, exhausto, herido, pero con un nuevo fuego ardiendo en su pecho, junto al cuarzo que ahora palpitaba en sincronía con el dragón herido. El resplandor del collar se atenuó, pero no desapareció. Y en algún punto bajo la tierra, muy profundo, no solo en la caverna sino en el corazón mismo del monte Akobe, un leve pulso respondió. Lento. Constante. Como un corazón que vuelve a latir después de un largo sueño.